Hola amigos, bienvenidos a Hobby Cine, una semana en la que vamos a volver a meternos en la piel del matrimonio Warren. ¿Por qué? Pues porque por fin se estrena la tercera entrega, Obligado por el demonio, en la que veremos de nuevo a Patrick Wilson y a Vera Farmiga en dos de sus roles más representativos en su carrera cinematográfica. En concreto, vamos a fijar nuestra atención en los casos reales y verídicos que están detrás de la ficción, y comenzamos hablando de Annabelle, que fue, por cierto, la que inauguró todo este universo ficcional gracias al prólogo de Expediente Warren de Conjuring, allá por 2013. En aquel momento nos presentaban a la muñeca y tendría luego su propia trilogía, con la película Annabelle en 2014, Annabelle Creation en 2017 y con el cierre de la trilogía con Annabelle vuelve a casa en 2019. Actualmente la muñeca está custodiada en el Museo de los Warren después de que una estudiante de enfermería se la entregara allá por 1968, después de haber vivido algunos sucesos bastante traumáticos con dicha muñeca. El caso principal de The Conjuring, esa primera película, era la que tenía lugar en la granja de los Perron, donde la madre de familia era poseída por una bruja llamada Bathsheba Sherman. Está basada en un hecho real, ya que se trata de una mujer que asesinó a un bebé utilizando una aguja y luego lo ofreció al diablo. Fue acusada de nigromancia y falleció en 1885. El segundo episodio de Expediente Warren también empieza reviviendo uno de los casos más sonados del mundo de lo paranormal. Se trata de el asesinato de Amityville. Si lo recordáis, Ronald DeFeo fue un hombre que asesinó a 6 de los miembros de su familia. Años después, cuando un nuevo matrimonio se instaló en su casa, pues empezó a tener una serie de experiencias que no pudieron explicar de ninguna de las maneras. Fue el momento en el que el matrimonio Warren entró en acción para investigar los hechos. Y con el paso de los años se descubrió que de hecho la casa estaba edificada sobre un cementerio, así que ya veis que lo real y lo ficticio a veces se dan la mano. El caso de Amityville era utilizado simplemente como un flashback para recordarnos por qué Lorraine Warren era tan reticente a utilizar sus poderes parapsicológicos, pero en realidad la trama central se basaba en la familia Hodgson, que residía en Enfield, Londres, y que era el lugar al que se desplazaba el matrimonio para también investigar un caso escalofriante de verdad. Trances violentos, ruidos inexplicables, muebles que se movían solos, hasta episodios de levitación con un montón de testigos y con fotografías que lo atestiguan. No sabemos si es un timo maravilloso o si realmente estamos ante lo inexplicable, pero la verdad es que es uno de los episodios más truculentos a los que se enfrentaron el matrimonio Warren. Lo sufría básicamente Janet, la joven hija de un matrimonio separado, los Hodgson, como decíamos, que vivían en Enfield, y la verdad es que pone los pelos de punta. La película del caso Enfield servía también para presentarnos a dos nuevas entidades demoníacas. Es el caso de la monja y del hombre retorcido. Sobre él hablaremos más tarde y nos centramos ahora en la monja, porque en la película en solitario, la de 2018, nos narraban cómo un experto en exorcismos y una joven novicia viajaban a un convento de Rumanía después de que se produjera un suicidio. En el caso real, lo que sucedió fue que Lorraine Warren vio la figura de la monja en su casa y fue llamada poco después para investigar la aparición de una monja en las inmediaciones del convento en el que había sido enterrada. Por si os quedaba alguna duda, el antagonista principal del caso Enfield es Balak. Es una entidad demoníaca que se presenta entre los Hodgson y los Warren como la monja demoníaca o bien como el hombre retorcido, del que os decíamos que os íbamos a hablar, porque va a tener su propia película en solitario. Su estilo va a ser muy similar al de Slenderman o Babadook y básicamente se trata de una entidad, como decíamos, demoníaca, superpoderosa, que se ha conocido siempre como el gran presidente del infierno y que tiene a su cargo hasta 30 huestes de demonios. Incluso es bastante probable que sea también la entidad que esté detrás de los hechos que nos van a narrar en el último episodio, en Obligado por el demonio. Si todo va como esperamos, por fin veremos Obligado por el demonio este mismo año y tendremos por tanto el cierre de la trilogía en torno al matrimonio Warren. Ellos se implican en el caso de 1981 en el que Arne Cheyenne Johnson se declara culpable de haber asesinado a Alan Bono obligado por el demonio, es decir, que la justificación que da en el juicio, y que por primera vez se dio, que no había sucedido nunca antes, fue esa, que había sido obligado a hacerlo de alguna
manera. Los Warren estuvieron investigando y concluyeron que el hermano menor de Arne Cheyenne Johnson había estado poseído por hasta 43 entes demoníacos distintos y que de alguna manera el diablo había pasado a su hermano, desencadenando la tragedia. Expediente Warren, obligado por el diablo, es una película que estará dirigida por Michael Chaves, el mismo que ha estado detrás de La Llorona, uno de los spin-offs de esta saga. En esa película se recogía esta historia de la tradición oral del folclore mexicano, que nos hablaba de una mujer que había ahogado a sus hijos y que vagaba por las noches buscándolos y asustando a todo el mundo con su llanto. Y hasta aquí podemos leer. Si queréis saber algo más sobre esta película, sobre Obligado por el demonio, os recordamos que tenéis un Jovicine anterior en el que repasábamos la historia pormenorizadamente, la real, la que nos cuenten en la peli, pues ya veremos. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos a nuestro canal y como siempre, nos vemos en los cines.